Caseimos saudando polo menos, xa que fostes puntuais e chegastes a hora marcada na xornada. Como debate durante a mañá xa foi intenso e moi interesante, atrasamos un chisquiño final e, por tanto, pois estamos intentando gañar ese tempo que perdemos na mañá. Empezamos esta xornada de tarde e benvidos e benvidas as que vos incorporedes agora e non escoitarades e non participarades na primeira parte da xornada. Quedannos agora intervencións e paneis tamén moi interesantes e imos empezar escoitando a Marta Peirano. Marta Peirano, que é periodista e coa que imos falar de como facer periodismo na era da desinformación, non? Na era que fomos describindo durante esta mañá. Marta Peirano, ademais, é unha persoa que leva anos advertindo sobre a deriva de Internet, poderíamos dicir, ou se cadra máis ben, sobre o uso que se está dando a determinadas ferramentas que están servindo para extraer datos como ferramentas de vigilancia, para intoxicar, para desinformar e para practicar manipulación política a grande escala. Unha advertencia que fixo en diferentes formatos, nunha popularísima charla TED, por exemplo, Por que me vigilan si non soy nadie, ou nos seus dous últimos libros, El pequeño libro rojo del activista en la red, sobre vigilancia e criptografía, prologado por Edward Snowden, a quen tamén entrevistou neste ano 2019, ou o seu último libro, El enemigo conoce el sistema, que ademais ten xa versión en galego, publicada estes mesmos días pola editorial Calandraca. E así todo, estas advertencias non veñen de alguén que teña alerxia á tecnoloxía, todo o contrario. De feito, a traxectoria profesional de Marta Peirano, e supoño que a persoal tamén, casi podemos ir trazando nestes últimos 20 anos, nos que tamén asistimos a esta deriva de Internet, en paralelo a este tempo no que se espallaron estas ferramentas e forman xa parte inevitable das nosas vidas, das nosas sociedades, da nosa maneira de traballar e tamén da nosa maneira de informar. Desde os seus tempos como blogueira, en La Petite Claudine, participando en proxectos colectivos como Elástico.net, en eventos como Copyfight, en eventos tamén dese tipo noutras latitudes, desde Berlín, e tamén na súa participación en medios digitais, como xefa de cultura que foi naquel ADN.es, máis recentemente tamén como xefa de cultura e a xunta de dirección que foi en el diario.es e desde logo como colaboradora en moitos medios e como persoa que participa de maneira habitual a través dos medios de comunicación, a través de outras plataformas e de outros formatos en debates deste tipo, en debates sobre o poder do noso tempo, que de iso do que falamos agora. E por iso, porque Marta Peirano é xornalista e porque ela así coñece tamén o sistema, e polo que lle pedimos que nos fale esta tarde de como facer xornalismo na era da desinformación, con este panorama que uns cantos compañeiros e compañeiras nos axudaron a describir durante esta mañá. Por suposto, despois da súa intervención teremos uns minutos que deberemos aproveitar ben para non seguir non cumprindo os horarios, uns minutos para facer debate, para que formuledes as vosas preguntas e comentarios. Cando queiras, Marta. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Boas tardes, graciñas por venir. Meu galego non é moi bo, así que voy a hablar en castellano. Y tengo que advertiros de antemano que mi presentación está en un formato que no es PowerPoint, y en la traducción, porque yo soy linuxera, y en la traducción al PowerPoint no sé si estoy viendo que se ha descuadrado alguna cosa, pero no parece grave. ¿Cómo se pone esto para que no se vea todo el programa? Yes. Vista, ¿no? ¿Alguien del público que sepa? F5. Sempre.
F5, ¿dónde estás? F5. Fixo a súa maxia. Yep. Vale, guay. Bueno, pues eso. Gracias por venir a esta hora de la tarde. Venimos todos con el pastel en la garganta. Bueno, pues mi nombre es Marta Peirano, me han hecho una presentación preciosa. Estoy súper contenta de estar aquí porque acaba de salir mi primer libro en gallego y como ya os han contado, y me hace mucha ilusión porque mi familia de hecho es de Santiago y entonces siento que todos van a poder leer mis libros locos sobre tecnología, no contra la tecnología, porque yo amo la tecnología por encima de todas las cosas. Con lo que tengo problemas es con otras cosas, ¿no? Y esto es lo que voy a explicar hoy. Entonces, voy a empezar contándoos, no sé si lo sabéis, que este año se cumplieron 50 años o el 50 aniversario de Internet. Es decir, el 29 de octubre no se lee porque se me ha roto el, se me ha roto el PowerPoint. El 29 de octubre de 1969, un ordenador del tamaño de una casa en la Universidad de Los Ángeles, en California, se conectó por primera vez con otro ordenador en el Instituto de Investigación de Stanford, a unos 500 kilómetros de allí, utilizando un sistema especialmente diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear, ¿no? Que es un sistema de conmutación de paquetes por el cual, a diferencia de el sistema de comunicación anterior, que era el teléfono, por el cual pues, tú tienes un emisor y se conecta con tu receptor a través de un cable más o menos directo, es decir, que tu mensaje elige el camino por el que va a ir desde el principio y va por ese camino hasta el final, y si ese camino se encuentra con una interrupción, por ejemplo, alguien corta el cable o lo interrumpe, todo el mensaje queda comprometido, pues el sistema de conmutación de paquetes es distinto. Este es el que usamos todos en Internet ahora. Es un sistema por el cual cuando tú emites un mensaje, tu mensaje se fragmenta en millones de trozos y viaja fragmentado por toda la red hasta que llega a su punto de destino y entonces se reúne otra vez y le llega a su receptor, ¿no? ¿Para qué vale esto? Pues para que si alguna parte del camino se rompe, por lo menos el resto del mensaje se puede redistribuir y llegar a tiempo. También para hacer la carga del envío mucho más ligera. Es decir, si tú envías una patata por el cable, pues tarda mucho en llegar y es muy pesada y muy lenta, ¿no? Pero si la partes en muchos trocitos, si la atomizas, si la mandas por muchos sitios distintos, entonces la carga es mucho más ligera y va mucho más rápido. Y además, si alguien intercepta el mensaje, solamente intercepta una parte del mensaje. Es decir, que si vienen unos espías rusos y interceptan una parte de tu comunicación, pues solo tienen un trocito, ¿no? No tienen todos los trocitos. Tendrían que intervenir todas las comunicaciones para poder tener el mensaje completo. Estas son cosas que se les ocurrieron mientras estaban lidiando con la crisis de misiles cubanos y le pidieron a un ingeniero que se llama Paul Baran que pensara un poco qué forma tendría una red que sobreviviera a un ataque nuclear y ya de paso, pues yo qué sé, pues a un huracán y a una intervención militar, etcétera, etcétera. Y llegaron a esta conclusión, ¿no? Entonces, hace 50 años, casi exactamente ahora, de Internet, porque fue la primera vez que se conectaron dos ordenadores a distancia utilizando este sistema de conmutación de paquetes, ¿vale? Y entonces la cuestión con este 50 cumpleaños es que Internet podríamos decir que está un poco como en ese momento en el que ha abandonado a su familia, se ha escapado con la nani, se ha comprado un deportivo y se va a ir a vivir a Las Vegas, ¿vale? O sea, le pasa de todo. Se ha convertido en la máquina de vigilancia perfecta y sabemos desde 2013, gracias a este señor llamado Edward Snowden, que era un contratista de la NSA, de la agencia de inteligencia estadounidense, que prácticamente todas las agencias de inteligencia del mundo utilizan las redes sociales y las plataformas que utilizamos para comunicarnos, los mails, nuestros sistemas operativos, todo, están siendo utilizadas por las agencias para poder espiarnos. Y no sé si seguisteis el tema en su momento, pero el gran escándalo que, digamos, propició las revelaciones de Edward Snowden no era que nos espiaban a nosotros, porque lo que hacen las agencias de inteligencia es espiarnos a nosotros. El escándalo era que la agencia de inteligencia más grande de Estados Unidos estaba investigando, estaba espiando en masa a sus propios ciudadanos. Espiarnos a nosotros no tiene ningún problema, es decir, es lo que hacen.
espiar a sus propios ciudadanos es anticonstitucional. Y por eso fue un escándalo. Es decir, nosotros hemos sido barra libres desde el principio. También se ha convertido en la máquina de manipulación de masas perfecta. Y aquí quiero incidir un poco porque esto es un tema que la gente no entiende muy bien. Que es que pensamos que las redes sociales son como la radio, pero más, ¿no? Son como la tele, pero más. Es decir, que son un medio de comunicación que hace que comunicarse con mucha gente muy deprisa y más barato sea posible, ¿no? Pero no es verdad, son una clase completamente distinta de medio de comunicación. Porque antes, si eras un político haciendo una campaña, por ejemplo, tú podías utilizar todas las radios y hacer propaganda en la televisión y aparecer en todos los sitios a la vez, pero tenías que hablar con toda la nación usando un solo mensaje. Y ahora, sin embargo, gracias a las redes sociales, puedes hablarle al oído a millones de personas y decirle a cada uno una cosa distinta. Es más, gracias a los sistemas de segmentación publicitaria, puedes decirle a cada uno lo que ya sabes que quieren oír. Y que no se den cuenta de que están escuchando cosas distintas. Es decir, si yo me voy a discutir... Bueno, yo pasé las primeras primarias a las que se presentó Obama, yo las pasé en Atlanta, ¿no? Allí en una universidad que se llamaba Georgia Tech. Y me acuerdo que Atlanta para mí era como el sitio más raro en el que he estado en mi vida, ¿no? Me parecía como haber aterrizado en la luna. Era todo como incomprensible. O sea, eran todos como súper republicanos y absolutamente racistas, pero la mayor parte de la gente que yo me encontraba eran negros. Y era todo el mundo como absolutamente opuesto a mi, digamos, filosofía y política de la vida y, sin embargo, me caían todos muy bien, eran todos muy majos. Y de repente empecé a ver la Fox, ¿no? Y viendo la Fox entendí por qué mis vecinos eran racistas, entendí por qué mis profesores eran racistas, entendí por qué, bueno, pues una serie de cosas que me parecían incomprensibles, ¿no? Esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que tú no puedes ver lo que ve tu vecino. Lo cual significa que tú, la mayor parte del tiempo, piensas que estás loco, que está loco. Es decir, yo me pongo a escuchar a la gente que defiende a Vox y pienso que están locos. ¿Por qué? Porque no sé qué Fox están viendo. O sea, no hay un camino de miguitas que me lleve hasta ellos, ¿no? Y esto es súper importante porque nos obsesionamos mucho con lo que nos llega y no nos preocupamos lo suficiente con lo que no vemos. Y esto hace, además, utilizando medios de comunicación que son básicamente canales de comunicación de masas clandestinos, como WhatsApp, ¿no? Que están cifrados, lo cual significa que están sujetos al secreto de las comunicaciones. Es decir, yo no puedo acusar a nadie de hacer una campaña basada en mentiras a través de WhatsApp, porque el hecho de que esté sujeto al secreto de las comunicaciones significa que no está haciendo propaganda, que está haciendo otra cosa. Es decir, que esa relación entre el emisor y el receptor del mensaje está circunscrito a una relación privada, en la cual ellos pueden decir lo que quieran, incluyendo mentiras. Y esto, por ejemplo, para los medios es un problema, pero también lo es para la legislación. Es decir, probablemente hay muchos partidos ahora mismo en España que se han saltado la ley de partidos, pero no se le pueden pedir responsabilidades porque lo han hecho utilizando unos canales que los protegen no solamente porque los ocultan, sino porque están legalmente protegidos. Se ha hablado mucho del filtro burbuja, ¿no? Porque esta es otra de las cosas interesantes de este ecosistema mediático. El filtro burbuja pensamos todos que somos nosotros, eligiendo fuentes de información que nos dan la razón en todo, ¿no? Que están de acuerdo con nuestros valores, que nos hacen sentirnos a gusto porque nos dan la razón. Pero esto no es verdad. El filtro burbuja son las plataformas digitales, estas plataformas digitales ofreciéndonos una visión del mundo que está diseñada para nosotros, solamente, algorítmicamente diseñada para cada uno de nosotros y que es distinta de la de todos los demás. Y esta visión del mundo no la elegimos nosotros, es elegida para nosotros, porque formamos parte de una serie de grupos microsegmentados que tienen que ver con en qué barrio vivimos, qué edad tenemos, cuánto ganamos, quiénes son nuestros padres, dónde estudiamos, etcétera, qué es lo que comemos, qué es lo que compramos. Y esto lo cambia todo porque rompe completamente la posibilidad del debate político, porque para debatir necesitamos compartir premisas, pero esto rompe las premisas. Esta mañana decían que crean como realidades paralelas, ¿no? Es como cada uno de nosotros estamos viendo el mundo desde un punto de vista distinto. Yo una cosa que siempre cuento en las facultades y que siempre me sorprende que la gente no sepa es que si tú buscas una cosa en Google y la busco yo, nos salen dos cosas distintas. Pero usamos Google como si fuera el oráculo, ¿no? Como para desempatar, como ¿cuándo fue la fecha de no sé qué? No sé, vamos a buscarlo en Google, a ver quién tiene razón.
pero Google nos da una respuesta distinta a cada uno de nosotros. Esto es interesante. Y el resto de los medios, pues imaginaos también, ¿no? Y luego está el pequeño problema de que son adictivos, o sea, son la máquina de acción perfecta. Pero no porque nosotros tengamos muy poca capacidad de atención o porque hayamos perdido la habilidad de, yo qué sé, de tener disciplina o de no entretenernos con cualquier cosa, sino porque están diseñados por equipos de 150 genios, es decir, la gente más lista del mundo y la mejor equipada del mundo y la mejor pagada del mundo está trabajando para estas empresas y están súper motivados, imaginaos, con lo que ganan. Entonces, han estado creando aplicaciones que están optimizadas no para informarnos y no para hacer nuestra vida de un lugar más mejor, ¿no? Más informado, para ayudarnos a comunicarnos con nuestros seres queridos o conectar con comunidades que no conocemos. No, están diseñadas para optimizar nuestro tiempo de engagement, que es el tiempo que pasamos toqueteando el teléfono, ¿no? Y entonces, están diseñadas siguiendo unos principios que no tienen nada que ver con la comunicación, que tienen que ver con la adicción. O sea, están diseñadas copiando lo que hasta ahora era el diseño más adictivo que conocemos, que es la máquina tragaperras. Y la máquina tragaperras funciona en base a 3 principios. Uno es el aislamiento. Tienes que conseguir aislar al jugador para que nada le distraiga mientras está jugando. Otro es la continuidad. Tienes que darle un juego detrás de otro sin que haya un espacio entre medias. Esto en nuestro mundo se llama scroll infinito. Las noticias no se acaban nunca. Y tercero, y esto es lo más importante, es una cosa que en la industria del juego llaman event frequency, la frecuencia de acontecimiento, que es una regla que dice que cuantas más acontecimientos puedas encajar en el menos tiempo posible, más rápido se vuelve adicto el jugador. ¿Y esto qué es? Esto es Twitter, por ejemplo, ¿no? Twitter es un espacio donde estamos viendo noticias un poco como en un espectáculo de variedades, ¿no? No es como las de nacional por un lado, internacional por el otro, deportes por aquí, no. Es como un show en el que pues, viene una señora con unos malabares, ¿no? Y luego viene el perrito que te hace no sé qué y después te enseñan un huracán en no sé dónde y tú vas tirando. Y de hecho, os habréis fijado que de hecho vas tirando de la información. Primero, porque es un bucle infinito de información y segundo, porque está diseñado como una traducción digital perfecta de la palanca de la que tiras cuando estás jugando una máquina tragaperras. Y esto tiene una función también, que es que cuando tú estás tirando de la palanca, antes las tragaperras se llamaban el bandido de un solo brazo, one arm bandit, ¿no? Entonces la palanca estaba conectada al bombo, entonces tú de alguna manera, como había una mecánica del juego, tú podías mejorar en el juego. Es decir, podías de alguna manera entender la física del bombo, ¿no? Y empezar a jugar bien. Pero ahora ya no es así. Hace muchos años que la palanca y la superficie de una máquina tragaperras en realidad es toda mentira, porque debajo lo que hay es un ordenador que está programado para darte unos juegos random para que tú tal y cual, ¿no? Pero la palanca lo que te da es una especie de ilusión de control que te dice que cuanto más juegues, más bueno serás. Y que siempre estás a punto de ser lo suficientemente bueno como para entrar en racha y empezar a ganar, ¿no? Y entonces a nosotros con Twitter y con el newsfeed del Facebook y todo eso nos pasa exactamente lo mismo, porque está diseñado para que sea así. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación hace mucho tiempo que estamos trabajando para eso. Antes estábamos hablando de esto que hacemos ahora, de estirar las noticias, ¿no? De repente convertir un acontecimiento en una especie de noticia de 16 horas en las cuales vienen expertos y lo discuten y ponemos este vídeo otra vez y luego le ponemos música y es todo como súper intenso todo el rato. Pues lo que estamos haciendo es alimentar ese bombo, porque ese bombo necesita nuestros contenidos. Tengo que decir que esto no es como Internet estaba diseñada. Internet estaba diseñada para... Bueno, básicamente la diseñaron lo que yo llamo cariñosamente los padres fundadores de Internet, que es un grupo de científicos estrictamente aliados, franceses, ingleses y americanos, cuando convierten Internet, que al principio se llamaba ARPANET, era un proyecto del Ministerio de Defensa estadounidense, y lo convierten en un proyecto humanista que iba a conectar todas las grandes instituciones académicas del mundo, ellos quieren hacer una red que sea completamente abierta, en el sentido de que ellos saben, porque son científicos, que la red misma, es decir, esta interconexión loca, va a producir tecnologías que ellos mismos no se pueden ni imaginar.
Y en ese momento en la red lo único que puedes hacer es loguearte en otros ordenadores, básicamente mover cosas por FTP y prácticamente ya, ¿no? Y entonces, claro, nadie se imagina ni los vídeos de gatitos, ni TikTok, ni nada, o sea, no se imaginaban nada de esto, pero querían hacer una red de propósito general para que cuando llegaran las nuevas tecnologías, que todavía no se imaginaban, esa red, esa infraestructura no tuviera que ser reconstruida y los protocolos no tuvieran que ser cambiados. Y de hecho, esa red que ellos construyeron y esos protocolos que ellos inventaron, que son los protocolos TCP/IP, funcionan perfectamente, no les pasa nada. Luego llegó Tim Berners-Lee, está cortado su nombre por lo del, ¿no? Y Tim Berners-Lee hace 30 años, cumplió 30 años la World Wide Web el pasado abril, se inventó un sistema por el cual ordenadores que habían sido diseñados por empresas distintas y de las que habían diseñado hasta el último tornillo, es decir, que no eran ordenadores en serie como los que tenemos ahora, sino que cada uno era una obra de arte específica y distinta, ¿no? Con un sistema operativo propio y especial, pues él creó una especie de capa superior, que es lo que llamamos la web, y que mucha gente piensa que es Internet, pero en realidad es solo la aplicación más popular de Internet, para que todo el mundo pudiera utilizar Internet, para que todo el mundo pudiera poner un ordenador en su casa, ¿no? Y conectarse con, pues eso, con la biblioteca del CERN, donde él trabajaba, por ejemplo, ¿no? Y su proyecto, la World Wide Web, también funciona de puta madre, no le pasa nada, ¿vale? John B. Riverlo hizo la dramática declaración de la independencia del ciberespacio y les dijo a los gobiernos que no metieran sus zarpas en la red, porque en ese momento se pensaba que era un espacio infinito, ¿no? Que Internet era un lugar donde se podía construir como sin descanso. Y aunque se equivocó, porque ahora estamos viendo que la concentración de servidores queda en manos de cada vez menos empresas y que no es un espacio infinito como pensábamos, porque nuestra atención no es un espacio infinito y ahora mismo Internet depende de nuestra capacidad de atención, yo pienso que en el fondo estos tres proyectos juntos, ¿no? Los protocolos TCP/IP, la World Wide Web y un poco la idea de la independencia del ciberespacio, siguen funcionando perfectamente 50 años de haber sido bueno, inventadas y declaradas. El problema que tenemos ahora mismo es una cosa que graciosamente llaman los FAANG, ¿no? Que son las plataformas digitales que han hecho negocio de nuestros datos. Es decir, no Internet, sino un modelo de negocio que ahora mismo domina Internet y que está basado en la extracción masiva y deliberada de datos de los usuarios a cambio de servicios más o menos gratuitos, como por ejemplo correos, como por ejemplo sistemas de mensajería, como por ejemplo plataformas de distribución de nuestros contenidos, ¿no? Y a mí me gusta decir que esto es como una especie de virus oportunista, de hongo oportunista, que no es la red, que no es Internet, sino que la ha ocupado, la ha colonizado de una manera bastante exitosa, entre otras cosas porque este tipo de hongos nacen en momentos en el que el sistema inmunitario está más o menos deprimido y en este caso este modelo de negocio nace con la crisis.com, cuando de repente hay muy poco dinero para hacer desarrollo web, pero muchos servidores vacíos porque ha habido una burbuja, ¿no? Y de repente San Francisco está lleno de programadores desempleados y de servidores a precio de saldo. Y que ha ido proliferando porque a partir de ese momento lo siguiente que pasa es la crisis de 2008 y lo siguiente que pasa, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces esto es un poco como los casinos y la heroína, ¿no? Proliferan en los contextos de austeridad, en los contextos de desigualdad, en los contextos en los que se van perdiendo derechos y van ganando pues, otras cosas y se va concentrando el poder en cada vez menos manos, ¿no? Y entonces nuestra profesión, el periodismo, ha quedado en manos de estos medios de comunicación, pues eso, que están diseñados para llegar a la gente a su oído directamente, sin atravesar el espacio público en el que estamos nosotros, ¿no? Y que está diseñado siguiendo los principios que os he contado, que son los principios que definen los diseños más adictivos de nuestro tiempo y que no están diseñados para mantenernos informados ni para hacernos felices, están diseñados para mantenernos pegados a la máquina hasta que nos muramos. Hay una tercera cosa, que es que las plataformas digitales no son medios de comunicación, son proveedores de servicios, lo cual significa que están regulados de una manera completamente distinta de nosotros.
Nosotros, cuando publicamos una información, generalmente lo hacemos en abierto, es decir, en una radio, en una televisión, en una prensa, todo el mundo la puede leer. Cuando la gente se la puede enseñar, se la puede compartir, ¿no?, en correos y cosas. Si nosotros publicamos algo que es falso o algo que no podemos defender con documentación, nos pueden demandar. Mientras que las plataformas digitales, como son proveedores de servicios, son legalmente irresponsables de los contenidos que publican. O sea, eso quiere decir que estamos compitiendo en su ecosistema mediático con las dos piernas rotas. ¿Por qué? Porque, como decían esta mañana, y esto es un estudio que de hecho publicó hace relativamente poco el MIT, las noticias falsas en Internet tienen las piernas muy largas. Tienen las piernas 7 veces más largas que las nuestras. ¿Por qué? Porque están diseñadas para ser virales. Mientras que nosotros no podemos diseñar la realidad para ser viral, por mucho que lo intentamos. Y eso significa que en este contexto no podemos competir con la gente que está haciendo desinformación desde una industria, con la industria de servicios que está haciendo la desinformación. No sé si alguien reconoce este edificio. Este es el edificio de una agencia que se llama la Internet Research Agency y que está en Moscú. Y entonces es una agencia que tiene más o menos el tamaño del país. Hay 1000 personas trabajando allí todos los días y es como una oficina de operadores donde la gente trabaja más o menos 8 horas al día, pero se dedica a producir desinformación. Y la desinformación, sabréis, es muy barata. Primero porque no tienes que comprobar nada, no tienes que investigar nada, solo te lo tienes que inventar. Tiene las piernas muy largas, es muy barata y se va a competir con nosotros en un lugar donde nosotros tenemos responsabilidades, pero los medios con los que competimos no. Y entonces no podíamos competir con este edificio del tamaño del país, que ahora mismo trabaja no solamente para el Kremlin, sino para mucha más gente y que es el responsable de la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y a partir de ahí en las elecciones aparentemente de todo el planeta. Ni siquiera podemos competir con una ciudad de Macedonia que se llama Veles, que es la tercera ciudad más grande de Macedonia, que es pues una ciudad realmente asquerosa, súper deprimida, que en los años 40 y 50 tenía un negocio de cerámica que se vino abajo y en la que si trabajas todos los días de la semana en una fábrica cobras 300 euros, ¿no? Entonces, durante las elecciones de 2016, un grupo de jóvenes avispados de Veles, Macedonia, que ni siquiera hablaban mucho inglés, descubrieron que se hacían páginas web, por ejemplo blogs, con un montón de información sobre cómo curarte el cáncer con, yo qué sé, pues con setas del bosque o con jugo de mandarina ¿no? O cómo hacer que te creciera la barba con, no sé, restregándote una avellana, podían ganar mucho dinero con AdSense, que es el sistema de publicidad de Google que tú puedes poner en tu web sin tener que negociar nada con nadie, que te da unos dinerillos, ¿no? Entonces, después de hacer esto durante un tiempo, uno de ellos descubrió que si en lugar de promocionar las avellanas para crecer el pelo, promocionaba la campaña de Donald Trump y ponía verde a Hillary Clinton, ganaban mucho más dinero. Y entonces empezaron a hacer eso. Y empezaron a hacer titulares que dejaron de copiar de sitios y empezaron a inventarse ellos, ¿no? Aprendieron mucho inglés en estas elecciones, los chicos de Veles, Macedonia, e incluso llegaron a publicar la que todavía es una de las noticias más leídas de la historia de Internet, que es esta noticia en la que el Papa Francis escandaliza al mundo apoyando la candidatura a la presidencia de Donald Trump, ¿no? Totalmente mentira. Otra de las cosas que estuvo haciendo esta agencia vinculada al Kremlin es que estuvo creando grupos y páginas en Facebook para crear comunidades en torno a determinados movimientos políticos. Porque ahora la desinformación no solamente viene en forma de noticias, sino que también viene en forma de comunidades. La desinformación en su faceta más compleja y efectiva, lo que hace es imitar a los movimientos sociales. Yo siempre digo que esto es como lo del Día de la Bestia, ¿no? Que decían que el diablo siempre imita a Dios pero burlándose. Pues esto es un poco igual. Blacktivist, por ejemplo, que fue uno de los 5 grandes grupos que crearon durante las elecciones de 2016 para manipular a los votantes estadounidenses, era un grupo que tuvo bastantes más usuarios que Black Lives Matter. O sea, lo petó muchísimo.
Y una de las cosas que hacía era promocionar la violencia, ¿no? La idea de que esto de manifestarse pacíficamente, como decía el Dr. King, esto no nos está saliendo bien, nos están matando en las calles, qué clase de protesta será aceptable cuando nos están disparando por cualquier cosa, etcétera, etcétera. Es decir, creaba como una sensación de guerra, ¿no? De batalla, de que había una guerra civil y nadie quería llamarlo de esa manera, pues un poco para enfrentar a la gente. Lo cual crea esta sensación dinámica de nosotros contra ellos, ¿no? De lo que llaman los psicólogos el grupo de dentro y el grupo de fuera, que es la mejor manera de hacer que alguien se crea todo lo que tú dices y nunca lo que creen los demás, lo que dicen los demás. Otra de las cosas que hicieron fue 3 campañas distintas de supresión del voto. Las campañas de supresión del voto son campañas que te animan a no votar. Que, por ejemplo, si eres afroamericano es interesante porque les ha costado mucho votar. Y sin embargo, estas campañas lo que hacían era animar a los afroamericanos a no votar porque Hillary Clinton claramente era igual de racista que Donald Trump, pero ella no lo decía, con lo cual era racista e hipócrita. Entonces era mucho peor votar a Hillary que votar a Trump, era mejor no votar a ninguno. Hicieron otra campaña para las feministas porque Hillary Clinton había apoyado a su marido cuando su marido fue acusado de abusar sexualmente o de acosar laboralmente en el trabajo a pues, su becaria y otras señoras y eso, entonces las trató muy mal. Y otra para los votantes de izquierdas, en las que la otra agencia rusa, que es el GRU, la agencia de inteligencia rusa, ejecutó hackeando los ordenadores del Partido Demócrata y robando los correos del jefe de campaña de Hillary Clinton y demostrando que Hillary Clinton había enredado para que su competidor, Sanders, no acabara las primarias, ¿no? Y entonces decían, ella no es la verdadera izquierda, él era la verdadera izquierda, ¿no? Y otra de las cosas que hacían, por ejemplo, era animar a la gente a que votara a Jill Sanders, que era una candidata que no tenía absolutamente ningún futuro y que aquí en España ha jugado también un papel interesante. Otra campaña de supresión del voto, que aquí pienso que no tendría mucho éxito porque el voto en España es bastante más sencillo del de Estados Unidos, era mentir a la gente sobre cómo votar, ¿no? Pues les decía, en Pensilvania ahora se puede votar online. Mentira. O les decía, si quieres votar a Hillary, vota pronto, como no el día que toca, sino con 3 días de antelación, ¿no? Y llamando a este número, como si fuera, yo qué sé, Operación Triunfo. Esto es una cosa que luego Bolsonaro le copió a la campaña de 2016 utilizando, no sé si sabéis, bueno, hay uno que lo sabe, el resto no sé, que en Brasil se vota con números. Es decir, que tú no votas a un candidato, sino que votas a su número, ¿no? Entonces, una de las cosas que corrió como la pólvora por los canales de WhatsApp era una imagen esta en rojo del presidente Lula, que en realidad estaba en la cárcel y no se presentaba a las elecciones, pero claramente había una gran parte de Brasil que no lo sabía, con el número 17, que era en realidad el número de votar a Bolsonaro, ¿no? No sabemos cuánta gente votó a Bolsonaro pensando que votaba a Lula. Aquí en España, por ejemplo, hace poco vimos una campaña de supresión del voto que empezaba con este cartel, ¿no? Alguien, una amiga de un amigo mío, vio este cartel en Córdoba y dijo, qué raro, ¿no? Porque qué raro esto. Esto es como un poco de Cambridge Analytica, ¿no? Y la cuestión es que yo llevo 20 años estudiando no la desinformación, sino la vigilancia. Y para mí la desinformación es un derivado de la vigilancia, ¿no? Entonces, cuando vi esto, yo llevaba mucho tiempo viendo campañas de desmotivación del voto, pero nadie me creyó. Es decir, a la gente le parecía muy raro que gastes dinero de campaña no en hacer que la gente vote a tu candidato, sino que no vote a otro candidato, ¿no? Sin embargo, a mí me parece evidente que cualquier campaña claramente financiada, porque hay un póster en la calle, bueno, hay muchos pósters en la calle, ¿no? Que te pide que renuncies a un derecho que nos ha costado tanto conseguir, es una campaña de desmotivación del voto, ¿no? Luego, en el diario estuvieron siguiendo la noticia y descubrieron, y vuelvo atrás, que en estos carteles que ponía no contéis conmigo, pues no había ninguna URL, ninguna dirección de Twitter, no había nada, pero había como una especie de moto, ¿no? No contéis conmigo. Y entonces lo buscaron en Facebook y encontraron con que había una campaña financiada por una persona vinculada al PP que estaba haciendo campaña
por la Jill Sander de aquí, que en este caso era Íñigo Errejón. Es decir, una campaña de desmotivación del voto a otro puede ser convencerte de que en realidad tienes que votar a un candidato completamente minoritario que no tiene absolutamente ninguna posibilidad y dividir el voto lo máximo posible, ¿no? Este tipo de campañas y las campañas de desinformación en general tienen especial impacto y a veces un impacto dramático en países donde funciona una cosa que se llama Free Basics. ¿Sabéis lo que es Free Basics? ¿Alguien? ¿Nadie? Free Basics es un proyecto que tiene Facebook, que antes se llamaba Internet.org, que es un proyecto por el cual ellos llegan a un país donde, digamos que la implantación de Internet, sobre todo por datos en el móvil, no es muy grande, y entonces ofrecen una tarifa cero, una tarifa completamente gratuita, en la cual tú tienes acceso a Internet a través de tu móvil sin pagar nada, pero tú piensas que es Internet, y de hecho ellos lo promocionan como si fuera Internet, ¿no? Como si tú pudieras tener acceso a Internet, pero en realidad lo que tienes acceso es a Facebook. Tienes acceso a Facebook, a WhatsApp, a Instagram y a una serie de aplicaciones que Facebook negocia con la operadora y con el gobierno de cada lugar en concreto, ¿no? Y la idea es que ellos llevan Internet a los pobres, ¿no? Y entonces hay un mínimo de 150 millones de personas en el mundo que están utilizando Free Basics de Facebook. Muchos de los cuales están en Brasil, muchos de los cuales están en Myanmar, por ejemplo, donde los militares han utilizado Facebook para hacer una campaña que ha producido un genocidio y la mayor acampada de refugiados de todo el planeta. Creo que hay más de 1 millón de personas acampando fuera porque básicamente estaban quemando sus poblados y matando a sus hijos, etcétera, etcétera. Ha muerto mucha gente aquí. Y claro, la particularidad de una tarifa cero es que a ti te llegan las noticias en este ecosistema informativo específico y tú no las puedes pinchar. Es decir, si me llega una noticia del New York Times, yo no puedo saber si es del New York Times porque no puedo pinchar en ella para ver si me lleva al New York Times. Pues si parece que es del New York Times, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Pero no puedo saberlo. ¿A dónde me lleva esto? Al tema de los fact-checkers, ¿no? Nosotros estamos haciendo una contraofensiva contra las noticias falsas y contra la desinformación, en la que no solamente estamos saliendo a la carrera en un ecosistema informativo tóxico, y me olvido de decir que este Free Basics de Facebook en realidad es indistinguible de la tarifa por la que pagas 3 euros y que es solamente de redes sociales, que seguro que alguno la tiene por aquí. Esto es lo mismo, o sea, tú no puedes salir de las redes sociales para ver si la noticia que estás leyendo es de quien dice ser o si está comprobada en algún sitio, ¿no? O sea, estás encerrado en ese ecosistema. Ya tu capacidad de salir a contrastarlo en otros lugares, como por ejemplo un periódico, es completamente nula. Entonces, cuando nosotros estamos como chequeando todas esas noticias que ya han hecho su recorrido por las redes sociales, es decir, que ya han intoxicado a millones de personas y que están diseñadas no para apelar a su razón, sino para apelar a sus tripas, ¿no? Para generar emociones y que tienen una trayectoria completamente distinta de la de las noticias en la psique, en la cabeza de las personas que la leen. Cuando nosotros hacemos este fact-checking, hacemos 2 cosas. Lo primero es que estamos creando como un sistema de evaluación que está completamente circunscrito al contenido. Y esto es un error. El contenido no es lo que... O sea, demostrar que el contenido es falso no va a hacer que nadie cambie de opinión. Primero porque no opinan, porque este contenido no está diseñado para que opinen de manera racional, está diseñado para que sientan cosas. Y hablábamos esta mañana del lenguaje que se utiliza, ¿no? De que ese lenguaje se utiliza de manera muy estudiada y cuando, por ejemplo, Trump dice que los inmigrantes están infestando Estados Unidos, sabe exactamente lo que está haciendo, lo cual nosotros le garantizamos una continuidad cada vez que hacemos titulares de entrecomillados, ¿no? Donald Trump, los inmigrantes están infestando. Claro, lo que estamos haciendo es reproducir un contenido que está diseñado para generar una reacción emocional. Ahora los inmigrantes siempre van a ser una infestación, lo cual claramente es deshumanizante, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que eso es mentira, pero el recorrido, el daño ya está hecho. Y segundo, creamos un sistema por el cual hay que creernos o a nosotros o a ellos, ¿no?
Y ahora mismo en Estados Unidos estamos viendo cuál es la consecuencia. Hay un proceso en el que se está evaluando la posibilidad de impeachar al presidente, que es como una moción de censura, pero súper televisada, en la que la mitad del país está siguiendo el New York Times y el Washington Post y la CNN, y la otra mitad del país está siguiendo pues, una serie de blogs más o menos atmosféricos dedicados a crear una realidad completamente paralela, ¿no? y evidentemente apoyada por la Fox y estos medios de ultraderecha, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es crear dos realidades y pedirle a la gente que elija en qué realidad prefiere estar, ¿no? Y esto es una decisión que nosotros queremos que sea racional, pero en realidad es emocional. Y luego hay otra cosa, que es que estos proyectos de fact-checking suelen estar financiados por las mismas responsables del ecosistema mediático que lo facilita. Entonces, no sé si visteis un vídeo de Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso en Estados Unidos, hace, yo creo que 3 meses, bueno, mentira, en mayo, en el que parecía que estaba como borracha, como arrastrando las palabras. ¿No lo habéis visto? Pues no tenemos conexión y no os lo puedo enseñar, lo siento. Pero, bueno, pues está esta señora que parece que está borracha, básicamente, ¿no? Entonces, este vídeo fue tuiteado inmediatamente por el presidente de los Estados Unidos, junto con otro vídeo que era de la misma Nancy Pelosi hablando en una entrevista y que había sido, y que en el que también parecía que estaba o borracha o medicada o perdiendo la chaveta directamente, en el que básicamente el vídeo no era un vídeo falso, era un vídeo real, pero había sido ralentizado a un 70% para que pareciera que ella arrastraba las palabras, ¿no? Y entonces, un periodista de una página que se llama The Daily Beast, Kevin Poulsen, hizo una pequeña investigación, se fue a las páginas de Facebook donde ese vídeo había aparecido, esos 2 vídeos habían aparecido por primera vez, y en una de ellas descubrió una cosa, que es que al fondo de la página había un icono en el que se pedía donaciones para mantener esa página funcionando. Y entonces él pinchó en el icono y se encontró con que llevaba a un correo de una persona con nombre y apellido, y le escribió. Y le dijo, ¿tú eres el responsable de esta página? ¿Tú eres la persona que ha subido este vídeo? Y entonces él dijo, no, yo soy solo uno de los administradores y este vídeo, dijo el cachondo, yo creo que lo ha subido una chica. Y entonces Kevin llamó a Facebook y pasó una cosa, os estoy contando esto porque pasó una cosa que solamente ha pasado esa vez, que nunca había pasado antes y que probablemente nunca vuelva a pasar después. Que es que Kevin llamó a Facebook y en Facebook le dijeron 2 cosas. Le dijeron, no solo este tío es el único administrador de la página, sino que ha subido los vídeos con 5 minutos de diferencia el uno del otro en estas 2 páginas. O sea, es el administrador de esta página, de la otra también. Los 2 vídeos los ha subido él y los ha subido a la vez. Y esto no ha pasado nunca antes. Nunca antes un administrador de Facebook, que no sabemos quién es, pero probablemente está despedido, nunca antes le ha dicho a un periodista o a cualquier otro quién es el administrador de una página. ¿Quién es el responsable de subir una desinformación? ¿Cuáles son los canales de distribución de esa desinformación? ¿Cuáles son los orígenes recurrentes de esa desinformación? Lo único que nos cuenta es que está financiando grupos de fact-checking con no sé cuánto dinero y que está tirando cuentas falsas de Rusia, de China y de Irán, ¿no? Es lo único que nos cuenta. ¿Qué pasa? Que ellos son los superadministradores de su propia plataforma, con lo cual lo ven todo lo que pasa. Y cuando van al Congreso y dicen que están haciendo esfuerzos sobrehumanos por contener la desinformación, lo que tenemos que pensar no es lo que dicen, sino lo que hacen, ¿no? O sea, esta gente es la que ha creado el ecosistema en lo que nosotros competimos con las piernas rotas con la clase de información que a ellos les hace ricos. Porque nuestros contenidos, que son contenidos que nos cuestan dinero, esfuerzo y experiencia a crear, son los que legitiman los otros contenidos. Es decir, hay gente leyendo las noticias en las redes sociales porque están nuestros contenidos allí, no porque estaban las noticias falsas. Esto a mí personalmente me hace pensar. Es decir, hemos ido a engordar con nuestros contenidos un ecosistema que nos está asfixiando y en el que no podemos ganar de ninguna de las maneras porque ellos no hacen dinero con lo nuestro, hacen dinero con lo otro, con las noticias falsas, que son las que sostienen ahora mismo las campañas políticas online. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema más gordo de este ecosistema y de las estrategias que estamos haciendo ahora? Y no digo que el fact-checking esté mal, me parece completamente heroico y súper necesario y súper importante. Es solo que no me parece una buena solución, ¿vale? Sobre todo porque
Hay una campaña que a mí me parece muy significativa, que fue la que hizo Russia Today cuando dejó de llamarse Russia Today y empezó a llamarse rt.com, que fue cuando hizo su gran incursión en Estados Unidos y en Europa. Que esto lo ves en Twitter y es muy guay, porque parece que pone retuitea, ¿no? Yo un día me di cuenta y dije, es que son muy buenos. Y esta campaña que hizo era una campaña que dice básicamente lo que hemos dicho los medios toda la vida, ¿no? Que es question more, pregúntate más, duda de todo, ¿no? Entonces fue una campaña que a mí me parece absolutamente brillante y diabólica, que dice, ¿es el terror solo algo que infligen los terroristas, ¿no? Y ahí hay un soldado americano y un señor del ISIS con un bazooka. ¿Quién es una amenaza nuclear más, ¿no?, más importante, Irán o Estados Unidos? ¿Cuál es el arma más poderosa, un arma o una cámara? Y este es como el más obvio, supongo. El cambio climático, ¿no? Ciencia o verdad. Y aquí lo que intento decir es que la función última de la desinformación es que no te creas nada. No es que te creas una cosa o la otra, sino que no te creas nada. Que dudes de todo. Question more. Y entonces, cuando nosotros creamos un sistema por el cual tiramos los contenidos del otro, ¿no?, estamos creando un sistema por el cual hay que creernos a nosotros o al otro, ¿no? Es decir, estamos siendo partidistas realmente. Estamos diciendo, o eres de mi secta o eres de la otra. Y en Estados Unidos estamos viendo a dónde conduce eso. Conduce a dos realidades completamente paralelas de gente que vive en el mismo país. Esto es un problema que yo pienso que no se resuelve haciéndole fact-checking a otros. Es decir, me apena que cuando llega el fact-checking a España, que es algo que en otros países anglosajones es un equipo integrado en las redacciones desde hace mucho tiempo, me apena que sea algo que le hacemos a los demás, ¿no? O sea, yo sé que en estos 3 años va a haber un montón de financiación de la Unión Europea y de grandes compañías estadounidenses para financiar este tipo de proyectos. Os digo que no les cojáis mucho cariño porque esa financiación va a durar 3 años y se va a acabar, pero me gusta porque una vez se han creado esos equipos van a tener que ir a algún sitio. Y yo espero que lleguen a hacer fact-checking en sus propios periódicos. Es decir, el principal causante de esta epidemia de desinformación somos nosotros. Porque si los lectores no saben distinguir una noticia falsa de una noticia nuestra, es que lo estamos haciendo mal. Es que lo estamos haciendo mal. Y hacerle fact-checking a otros no nos ayuda. Entonces, un poco aquí había una foto de primera plana. Imaginaos una foto de primera plana. La prescripción que yo hago es, volvamos a hacer periodismo. No sé si en España lo hemos hecho bien alguna vez, pero sabemos que hay gente que lo está haciendo bien. Hagamos otra vez periodismo. Además es que es casi un imperativo económico, ¿no? Porque ahora que estamos todos volviendo a poner y a pensar en los muros de pago, es evidente que los muros de pago solamente van a beneficiar a una clase de periódicos, que son los que merecen la pena, es decir, los que han demostrado durante todo este tiempo que tienen equipos de investigación, que tienen equipos de fact-checking y que son lugares donde puedes ir a desempatar con la verdad, ¿no? Hace poco un columnista del New Yorker escribió un libro sobre la ultraderecha en Estados Unidos y sobre cómo hacen sus campañas de desinformación, ¿no? Y le hacía mucha gracia, porque estuvo conviviendo con ellos, con todos estos trolls, ¿no?, durante un tiempo, que ellos se ponen a hacer la desinformación, pero cuando les rebota desinformación de otros, se van al New York Times para ver si es verdad. Es decir, que ellos mismos consideran que el New York Times es el árbitro de la desinformación. ¿Por qué? Porque el New York Times hace periodismo de investigación, tiene un equipo de fact-checking, es decir, tiene todos los filtros necesarios para que cuando tengas que elegir por qué periódico quieres pagar, lo normal es que vayas a pagar por uno del que te fías, ¿no? Y yo creo que nosotros ahora mismo no somos mucho de fiar. Y con esto paso el turno a las preguntas. Experta en tecnoloxía para que nos diga que volvamos a facer, que fagamos periodismo. Aproveitad os minutos que temos disponibles para o debate, para as preguntas. O sea, igual mientras se mueve el micro yo me enrollo un poco. Es que yo creo que la película que más periodistas, mientras te llega, que la película que más periodistas ha hecho en la vida es Todos los hombres del presidente, ¿no? ¿Quién no se ha hecho periodista por Todos los hombres del presidente? Y lo que la gente no entiende cuando ve la película es que esto era el sueldo de 2 redactores
durante 1 año y medio persiguiendo una noticia que podía no haber sido. 1 año y medio. Es decir, nosotros estamos generando mucho más contenido, mucha más información del que podemos tolerar. O sea, antes los periódicos sacaban una media de entre 90 y 150 noticias al día. 150 los fines de semana, ahora sacan 300. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la máquina de tragaperras en la que estamos compitiendo. No estamos trabajando para el lector. O sea, la promesa de esa audiencia infinita de la máquina tragaperras no existe, no es verdad. Entonces estamos desangrándonos, produciendo mucho más contenido del que podemos hacer. Tenemos que parar, tenemos que sacar menos noticias. Tenemos que empezar a apostar otra vez por cuáles son las noticias que merece la pena imprimir, ¿no? El moto del New York Times, ¿os acordáis? All the news that's fit to print. Pues esto era un imperativo del periodista. Tú decides cuáles son las noticias que es importante imprimir. Ahora las imprimimos todas porque vamos como pollos sin cabeza tratando de salir primeros en la máquina. De quiero ser el primero que salga en Google cuando busquen no sé qué. Esto nos está desangrando, nos estamos matando solos, no podemos ganar en la máquina tragaperras. O sea, esa máquina tragaperras está diseñada en contra de nuestra naturaleza. Entonces yo digo que hay que parar y hacer menos noticias. Bueno, mira, quería preguntar, bueno, en relación sobre todo con la parte esta final de tu charla, ¿qué opinión te merece este decreto, ley, que ayer se ha convalidado, digamos, con el apoyo del PSOE, Ciudadanos, que lleva la muletilla esta de la República Digital? Pero ¿qué consecuencias nos trae? Además de eso que nos han vendido, digamos que va por eso, pero que trae mucho más de fondo. Bueno, considerando que el objetivo de esa legislación es tratar de que en Cataluña no se cree una plataforma de comunicación y de ejecución de acciones que escape del dominio del gobierno, pues me parece completamente fascista. Esa opinión me merece. O sea, me parece típica de, no sé, del régimen que hay en China, del régimen iraní, porque son la clase de regímenes que tienen este tipo de ideas, y sospecho que la Unión Europea tendrá una opinión parecida a la mía. Muchas gracias. No, solo un matiz, no es una pregunta, es una observación. En lo de Woodward y Bernstein, en el caso Watergate, quería añadir simplemente que eran 2 periodistas que no estaban acreditados en el Congreso, nada más. Ya, pero estaban cobrando sueldo del Washington Post. Sí, pero no estaban acreditados en el Congreso. ¿Puede un periodista acreditado en el Congreso sacar el Watergate? Lo dejo ahí, no, es que no voy a seguir, lo dejo ahí, simplemente era una reflexión. Vale, gracias. ¿Nadie más? Pero yo sigo hablando, ¿eh? Eu voume quedar un poquinho coa última reflexión que facías, vale? Que eu estou completamente de acordo contigo, vale? Teño además un medio de comunicación e noto perfectamente o que acabas de apuntar. Claro, pero tú como medio de comunicación estás nunha guerra, porque é así. Entón, e ademais si es un medio pequeno e ademais en galego, co cual xa os problemas aumentan sobremaneira ademais. Entón, tú falas dun volver ás orixes, de facer bo xornalismo, e iso eu coincido contigo que esa é a miña filosofía. Pero claro, volvo un pouco ao inicio da túa charla que sí, pero estamos nun ecosistema dominado por un señor Zuckerberg e outros, porque non está el só, neste sistema son 4 que dominan todo, no cual estás vendido. É dicir, porque eu notei ao longo dos anos como pasei duns usuarios que viñan á miña web nun 70% a ser 30%. Claro. Entón, porque os contidos van a través das redes sociais. E ainda que eu pase, e me ten pasado, de facer contidos e de pasar un día, días, unha semana facendo un bo contido, ao final vexo que os resultados en audiencia son prácticamente, bueno, igual son vos, pero poño unha carallada dun suceso que ten 5 veces máis visitas que esa noticia. Entón, claro, a miña loita é como podeu superar iso sabendo que estamos dominados por un ecosistema que non controlamos. Pues es una muy buena pregunta.
Lo que pasa es que la respuesta es compleja, ¿no? Porque cuando tú estás compitiendo en ese ecosistema, tienes que competir haciendo muchas noticias, lo cual ha llevado, junto con la crisis, a los periódicos a hacer una cosa que no tenían que haber hecho, que es despedir a los veteranos que saben distinguir una noticia falsa, vamos, como, como si fuera una bruja con verrugas en la nariz, y contratar a un montón de becarios mal pagados que se dedican a hacer el fin de semana y a hacer noticias para sacar en las redes sociales, ¿no? Y esto es algo que yo pienso que si no habéis vivido todavía, lo vais a vivir, porque la mitad de los periódicos que yo conozco bien tienen un equipo que es más del 50% de gente sin experiencia haciendo básicamente eso sin tener un jefe por encima que los controla, ¿no? Y digo controla en el sentido de que los ayude a evaluar la realidad, ¿no? Entonces, su manera de evaluar la realidad es cuántas visitas tiene esto, cuántos retweets tiene esto. Es decir, una de las cosas que nos ha robado la red social es el criterio de cuáles son las noticias que tiene sentido imprimir, ¿no? O sea, se ha inventado una vara de medir que no es la nuestra y que además es mentira, porque tú puedes comprar 1 millón de retweets, es súper barato. Es decir, yo puedo convertir una noticia en un super hit en las redes sociales sin que la lea nadie. Y esto, de hecho, hay medios de comunicación que yo conozco que lo han hecho durante años, ¿no? Y que les ha funcionado bien porque lo que miran los anunciantes es cuántos retweets tienes. Pero esto es mentira y hay que volver un poco a la idea de tú para quién estás haciendo contenidos. ¿Para la audiencia infinita de la red social, que es mentira? ¿O para tu audiencia? Y esta mañana estaba diciendo María, creo que era, que además una de las cosas que está pasando es que se ha centralizado mucho la información, ¿no? Que incluso a los diarios locales, por ejemplo, en Galicia, están haciendo información que en realidad es de Madrid, ¿no? Y esto es una cosa que pasa también en política. Lo vimos en las midterms, que de repente en las midterms en Estados Unidos, y perdonad que me refiera mucho a Estados Unidos, pero es que es literalmente el caso más estudiado que conozco, pasó una cosa muy curiosa, que es que incluso la gente, bueno, las midterms es como un poco una evaluación de cómo van a hacer los partidos 2 años después, ¿no? En las siguientes elecciones, pero también el momento en el que se elige todo de todo, ¿no? Como el que va a ser el jefe del cuerpo de bomberos de no sé dónde, el que va a ser capitán, el jefe, el director del colegio, no sé qué, todo. Y una de las cosas que se vieron es que incluso el tío que se presentaba a la dirección de un colegio en un pueblo perdido de Arizona estaba hablando del ISIS. E incluso el coronel que se presentaba como jefe de no sé qué en la oficina de, yo qué sé, de correos, estaba hablando de la inmigración. Que es como cuando estas herramientas son las que definen los contenidos tienden a generalizarse mucho en torno a lo más viral. ¿Por qué? Porque estas herramientas están diseñadas para generar engagement, no para generar conocimiento, no para producir información, no para que la gente esté más informada, sino para que la gente esté pegada a su móvil. ¿Y qué es lo que genera más engagement? Pues el ISIS. El ISIS, la inmigración, el feminismo, el antifeminismo, yo qué sé, las crisis, ¿no? Esto es lo que genera engagement. Y en España nos está pasando lo mismo. O sea, que estamos... Claro, antes decíamos, ¿qué hacemos con Vox? Claro, el problema con Vox en realidad es doble. Primero, no sabes qué es peor, si contarlo o no contarlo, ¿no? Desde luego lo peor es entrecomillarlo, porque claramente su lenguaje es tóxico, está diseñado para ser tóxico y no hay que repetirlo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de luchar contra la desinformación no es señalar que el contenido es mentira, sino señalar su forma, señalar sus vías de distribución, señalar, pues, lo que decíamos esta mañana, ¿no? Que la desinformación siempre tiene la misma forma. O sea, tiene 5 estrategias conocidas y son siempre las mismas. ¿Y por qué esto es lo que capacita a la gente a identificarla? Porque no le estás diciendo tu partido dice la verdad y el mío, o tu partido dice mentiras y el mío no. O sea, estábamos hablando antes del debate, de los debates de las elecciones en España, y a mí, yo el segundo me lo perdí, porque por suerte para mí estaba fuera, pero el primero me llamó mucho la atención, porque fue el primero en el que todos los periódicos hicieron su trabajo de fact-checking para publicarlo al día siguiente, y al día siguiente todos habían llegado a una conclusión distinta. O sea, no podemos llamarlo fact-checking cuando es así, ¿no? O sea, es absolutamente imposible hacer eso y no esperar que la gente se comporte como si fuéramos clubs de fútbol, ¿no? Porque les estamos pidiendo que hagan eso, que es
de nuevo, Hannah Arendt esto ya lo tipificó cuando hizo su estudio sobre qué pasó en Alemania para que de repente todo el mundo se volviera nazi. Pues pasó esto es un entrenamiento, es una educación. Y estamos educando mal a nuestros lectores, les estamos educando para que nos crean a nosotros, no para que sepan cuando llega algo que a lo mejor es un poco trucho, ¿no? Entonces hay que enseñarles qué forma tienen, incluso cuando viene pues, de la izquierda, si somos izquierdas, ¿no? Es un problema que yo pienso que deberíamos ser capaces de resolver, pero lo estamos intentando resolver como siempre y siempre lo resolvemos mal. Entonces, no sé quién decía que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez pensando que tendrá un resultado distinto, ¿no? Pero bueno, que el problema con Vox es no solamente que no sabemos muy bien cómo resolver eso, sino que además las noticias de Vox son las que más dinero nos da. Y entonces, ¿cómo gestionas eso, no? O sea, yo hago una noticia de Vox en la que básicamente distribuyo su nube tóxica de fascismo y de chauvinismo y de miseria general, pero resulta que es la noticia más leída del periódico. Pues igual hay que sentarse y empezar a pensar qué significa que sea la noticia más leída del periódico, no quién la está leyendo. ¿No será que Vox está financiando una red que hace que todas las noticias en las que sale Vox sean muy populares? O sea, ¿quién está leyendo esas noticias? Hay que empezar a pensar otra vez que quien decide the news that is fit to print somos nosotros, que tenemos esa responsabilidad, que la hemos delegado, que ya ahora solamente imprimimos las noticias, no que es apropiado imprimir, sino que nos parece que va a tener muchas visitas. Esto es el problema fundamental, yo creo que tenemos ahora mismo. Perdón por el rant. Hola. A mí me parece muy interesante eso que dices de volver lo que hablas de que el ecosistema, desmontando las falsedades de los demás, al final lo único que hacemos es que la gente no se crea nada. Es una reflexión que a mí me surgió también por la mañana escuchando los debates, ¿no? Al final el lector ya pone en duda todo, pero mi pregunta es ¿cómo recuperamos la fiabilidad ante el lector o ante el oyente o ante la audiencia en general? Quiero decir, los medios que se mueven por suscripción, que no tienen publicidad o demás, tienen un público que se fía de ellos porque lo subvenciona, ¿no? Está claro que se fía de ellos porque si no, no pagaría. Pero no es la mayoría de la gente. Entonces, en el ecosistema actual, ¿cómo hacemos que la mayoría del público, si ahora todos fuéramos el New York Times, por poner un ejemplo, ¿cómo hacemos que la gente crea que somos el New York Times? O sea, creo que no es solo un problema del periodismo que hacemos, fundamentalmente, claro que sí que es, pero si hacemos ese periodismo, ¿cómo recuperamos ahora? ¿Cómo hacemos que la gente vea que ese es el periodismo que se debe creer? Pues yo tengo una idea bastante clara, pareciéndonos más al New York Times. Ahora mismo tenemos 3 años de burbuja de financiación para proyectos periodísticos. No va a durar más de 3 años porque es lo que duran estos ciclos de financiación. En lugar de usarlos para hacerle fact-checking a otros, a lo mejor podemos usarlos para convertirnos en algo más parecido al New York Times. Y nos conviene, porque cuando el New York Times cierre completamente su web y se convierta en completamente de pago, le va a ir de puta madre, pero a nosotros no. ¿Cómo hacemos que el público nos reconozca cuando seamos el New York Times? Claro, pues es que, una vez más, dejando de hacer noticias de las 10 mejores cosas que nunca te creerías, ¿no? O sea, haciendo periodismo. Es que no, o sea, es que parece una boutade cuando lo digo, pero es que no lo hacemos. Es que no estamos haciendo periodismo. Es que ahora hables cualquier periódico y el 80% de la portada son no noticias. Son noticias que no son noticia. Es gente haciendo declaraciones, políticos insultándose unos a otros. O sea, eso no es periodismo, eso no son noticias, eso no son the news that is fit to print. Vale, pero comentaba, Fernando hacía una pregunta por la mañana, no sé si estabas tú cuando la hizo, sobre una experiencia en el New York Times, creo que había sido perfectamente, ¿no? ¿Sí? En el Washington Post, sobre que cuando desmontaban, le demostraban a los lectores que había cosas que no eran ciertas, que no eran así, que las cosas eran de otra manera, habían comprobado que a la gente le daba igual, que la gente decía, me da igual, ¿no? Entonces,
el fondo de mi pregunta es, ¿cómo luchamos contra el ecosistema? Ya sea haciendo periodismo, pero haciendo periodismo vamos a poder competir con el contraataque que van a seguir haciendo las plataformas como Facebook, Google y demás. A ver, primero, verdaderamente no tenemos ninguna otra opción porque somos periodistas. O sea, no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea periodismo. En cualquier caso, yo pienso que no solamente hay ahora mismo un factor de agotamiento en el cual hay dos vías de solución posible. Una es el seguir una sola fuente y creer que todo lo que dice esa fuente es verdad. En Estados Unidos, por ejemplo, para mucha gente es la Fox, ¿no? Que está legitimada por el presidente llamándoles por las mañanas y conversando con los presentadores, así como si fuera una cosa normal, ¿no? Y entonces, pues es esa realidad paralela en la que viven cientos de millones de personas, ¿no? Esto es una opción. Y la otra opción yo la veo cuajarse un poco en el hecho de que mucha gente ahora prefiere leer las noticias a través de boletines, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen en un formato que no está lleno ni de cosas que parpadean, ni de colores como chillones, ni de enlaces en los que pinchas y todo eso, y por lo menos te trae una cierta serenidad de saber que alguien está seleccionando las noticias más importantes del día para ti, ¿no? Y tú puedes no estar de acuerdo, pero hay un silencio ahí que a mí personalmente me reconforta y pienso que ahí hay un espacio en el que podemos volver a crecer, volviendo a, pues eso, a tener los cojones de decidir qué noticias son las que hay que hacer y que no sean 300 noticias al día, que sean 90 noticias al día y que estén bien investigadas, ¿no? Y a tener equipos de investigación que pueden estar 2 meses investigando algo. No digo una sola cosa, porque eso sería una locura, pero, ¿no? Es decir, reinvertir nuestras fuerzas y nuestros recursos mientras todavía podamos. Y yo, pues eso, sigo pensando que no podemos ir señalando lo que es mentira. Tenemos que decir nosotros lo que es verdad. Es decir, yo no puedo ir por ahí diciéndole a la gente, eso que dice ese periódico es mentira y lo que digo yo es verdad, porque entonces es su palabra contra la mía. Lo que sí que tiene sentido es que explique, por ejemplo, antes estaba enseñando campañas de desmotivación del voto, ¿no? Pues que explique un poco que estas campañas son siempre las mismas, ¿no? Y que las han hecho en Estados Unidos, que las han hecho en Brasil y que las están haciendo en España y que siempre tienen la misma trayectoria y la misma forma, incluso les copian los colores y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionan. Porque esto está construido a base de estadísticas y de experiencias y entonces se van copiando unos a otros. Yo creo que en ese copycat tenemos una oportunidad de oro, porque sí que podemos aprender de eso. Y nuestros lectores también. Y lo que tienen que aprender no es qué es mentira y qué es verdad, sino qué forma trae la mentira cuando viene a ti. ¿No? Y pienso que en eso podemos mejorar bastante. Pues continuamos a conversa e o debate durante a tarde. Xa sabedes que tedes... Había unha pregunta. Pois, por favor, con brevidade a pregunta e a resposta para continuar xa para o panel. É moi rápida. Eu traballo no Faro de Vigo, por exemplo, e vexo que ahora mesmo a Voz de Galicia está empezando a cobrar por noticias, el Faro de Vigo tamén. Queria preguntar que futuro ten eso no xornalismo galego, que unha persona vaya e teña que pagar a suscripción de la Voz de Galicia, que despois teña que pagar unha suscripción Faro de Vigo, el País tamén está empezando a facer, retomouno. E queria preguntar se ten futuro iso, e despois comparando con isto, Netflix, Amazon, por exemplo, se tiría máis sentido nunha plataforma meter todos os medios? Non sei se me chegas a entender. Sí, te entiendo. Yo creo que los muros de pago solamente tienen sentido para medios como el New York Times, porque el resto van a salir perdiendo. Es decir, nadie va a pagar 3 suscripciones. Todo el mundo va a pagar una. Y acabarán eligiendo pues, la que les dé mayor superficie, ¿no? Y en este caso, pues probablemente sean El País, el New York Times, ¿no? Yo qué sé, Le Monde. O sea, yo no creo que sea una vía de financiación que beneficie a los medios más pequeños o medianos. En cuanto a una plataforma que contenga, digamos, muchos medios, para mí es una solución súper digna y bastante interesante, porque yo pienso que una de las soluciones que no se está ejecutando con la fluidez que se esperaría es la colaboración de las grandes cabeceras. Es decir, una de las grandes cosas que hizo Wikileaks, que es verdad que ahora mismo no está en su mejor momento, ni Julian Assange tampoco, pero para mí Julian Assange, independientemente de lo que pienso de él como persona, y Wikileaks me parece casi lo más importante que le ha pasado en el periodismo en los últimos años. ¿Por qué? Porque hizo 2 cosas cruciales. Una, decirle a los periódicos ya no os necesitamos para publicar las cosas. Es decir,
podemos crear una estructura por la que podamos recibir documentos y publicarlos y dejaros con el culo al aire porque no lo habéis hecho vosotros. O sea, os podemos poner en evidencia desde la nada, sin financiación, sin padrinos y sin nada. Y lo segundo que hizo fue crear un consorcio de medios que tenían que ponerse de acuerdo para publicar una información que les interesaba, ¿no? Lo hicieron con los cables, ¿os acordáis? Hicieron un consorcio que, Julián siendo un narcisista de libro, pues claro, estaba el New York Times, el Guardian, el Le Monde, el País y no recuerdo quién más, y el Spiegel, ¿no? Como los 5 más guays que se me ocurran. Pero ese modelo a mí me parece el modelo. O sea, yo creo que es un modelo que luego ha copiado el CIG, por ejemplo, ¿no? Cuando sacó los Panama Papers lo hizo un poco siguiendo el mismo modelo, que es que todos compartimos este recurso y de esa manera nos aseguramos que nadie, o sea, que no queda nada sin publicar porque hay medios de derechas y medios de izquierdas y no sé qué, y que todo el mundo se hace de policía a los demás, ¿no? Que todo el mundo saca las cosas a tiempo porque tiene miedo de que alguien le robe la exclusiva, pero nos aseguramos de que este material sale y de que sale en todos los países posibles, ¿no? Y de la mejor manera posible. Entonces yo creo que ese es un modelo que hay que recuperar rápidamente, porque ese es el ecosistema que queremos crear. Yo creo que ese es el ecosistema en el que los medios de comunicación podemos prosperar, es colaborando. En Latinoamérica, por ejemplo, hay grandes redes de colaboración entre grandes periódicos latinoamericanos en torno a temas de cambio climático. ¿Por qué? Porque es un tema que les afecta muchísimo, que les importa muchísimo y sobre el que no tiene sentido invertir la cantidad de recursos que requiere realmente cuando compartes un idioma con un continente entero que está igual de afectado que tú. Es decir, están compartiendo recursos para hacer una cobertura del cambio climático que esté a la altura del problema. Nosotros, por ejemplo, no estamos haciendo nada de eso. Y España, os digo ya que está en la zona cero de todo lo chungo. Pois xa sabedes que te deixa en galego o último libro de Marta Peirano, O inimigo coñece o sistema, e continuamos agora a conversa e o debate escoitando os participantes no seguinte panel sobre ameazas para a información no mundo digital que modera Berta García Orosa. Grazas, Marta. Un placer.